La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre. Hola, hola. Y porque hay mucho género que cortar, una de las preguntas del día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Hola, soy Raquel Villalobos y mi compañera que está acá presente, Patricia Mora. Les invitamos a hablar de Género con Bastilla, nuestro nuevo programa radial transmitido por Radio Universidad USEC. Así es, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de análisis y de reflexión. Vamos a llevar conversaciones, Raquel, conversaciones donde vamos a ir semana a semana, ¿cierto? Llevando un tema de análisis, un tema que nos va a abrir a nuevos ciclos de, ¿quién sabe?, de emancipación, de reflexión, de un análisis y de un diálogo entretenido, ¿cierto? Y que nos va a llevar a esto que decías tú al principio, de género. ¿Qué nos dice el género, Raquel? Sí, y además cuáles son las relaciones entre género, feminismo, falocentrismo, la cultura patriarcal, el enfoque de género y mucho, mucho más. ¿Qué hay de relación, no sé, por ejemplo, de qué significa liberación femenina? ¿Qué pasa en el ámbito cultural, de las letras? ¿Qué pasa en la parte social? Así es, tu área, el área de la literatura. ¿Qué pasa en nuestra historia ahí con estas mujeres que dejaron plasmado en documentos, ¿cierto? Como hay una primera mujer, casi como en el siglo, como en la Revolución Francesa, en ese siglo donde hubo muchísimo movimiento de mujeres, algunas donde alzaron su voz pidiendo la libertad, ¿cierto? Pidiendo tener los mismos privilegios y que no tuvieron un final muy afortunado, ¿cierto? Sobre todo en la Revolución Francesa. Y en paralelo, en Inglaterra, había otra mujer que se dedicó a escribir y llevó esta escritura a a lo que se llama vindicación de los derechos de la mujer. Estamos hablando de Mary Wollstonecraft, ¿cierto? Inglesa, escritora también, por eso me acordé. Exacto. Escritora, filósofa inglesa, que, mira, para ese tiempo ya tampoco no lo pasó muy bien, pero logró dejar un legado que no había pasado en esta declaración de las mujeres en la Revolución Francesa. Eso fue un movimiento, ¿cierto? Pero luego Mari lo que hizo fue escribir esta vindicación de la mujer y eso quedó escrito y eso permitió entonces continuar con ese legado. Oye, pero Raquel, ¿sabes qué? Esto viene mucho antes. Sí, viene muchísimo, muchísimo antes. Es que es lo que te digo, Patricia, hay mucho género que cortar, mucho género, porque también hay que pensar qué es lo que está sucediendo en Chile con estas grandes próceres mujeres como las del MENCH, el movimiento pro emancipación de mujeres chilenas que pasó con Elena Casparena, la Olga Poblete, la Marta Vergara, la Graciela Mandujano. La invitación para este programa es que toda la semana vamos a tener invitadas o invitados muy, muy ad hoc acerca del tema y nuestra intención es aprender desde este conocimiento general que se ha provocado a propósito de esta reivindicación de verdad feminista. Y tiene mucha razón, o sea, esto viene desde mucho tiempo, o sea, si nosotros quisiéramos hablarle, o sea, hablarlo históricamente, incluso podríamos pensarlo desde Descartes, ¿ya? Quien proclamó le bon sens, que era extensivo a hombres y mujeres como miembros de la especie humana. O sea, ¿Y hay de un cuánto saber. estamos hablando, Raquel? 1500, por Raquel. Finales de 1500. 1500. 1650, Descartes, ¿qué tal? Exactamente. Y él levanta aquí una declaración súper importante que suena tremendo, pero para esos tiempos era potente,
que reconoce tanto al hombre como a la mujer como partes del género humano, Exacto. ¿cierto? Como parte del género humano, imagínate, parte del género humano, ¿ah? Hay que pensar también quiénes eran las que votaban. Yo recuerdo que en algún momento se hablaba de quienes votaban eran hombres con ciertas características, ¿verdad? Cierta edad, con bienes de cierto nivel social, y se dejaba de lado a los que no tenían sentido, ya por hablar con lo que nosotros estaríamos hablando con personas con necesidades especiales y a las mujeres. ¿Ya? Evidentemente aquí hay una lucha muy, muy importante, ¿ya? Y es por eso que esta teoría feminista, y termino con esto, Patricia, para darte la palabra, se vincula con el sentido originario del vocablo hacer ver. Y este es Exactamente. uno de los más importantes aspectos, ¿ya? Porque a lo largo de la historia la mujer ha permanecido en un estado oculto. Y si tú quieres ver mujeres que han sido revolucionarias, lo han sido porque han escapado a la norma. Cuando en un sentido uno tendría que decir, eso tendría que haber sucedido, ¿verdad? Así es que ahí también que esta reivindicación de la mujer también se vuelve con un sentido muy militante, con un aspecto político. Y obviamente se distorsiona este concepto que se Exactamente. tuvo Y después. lo que hace la mujer desde hace bastantes siglos atrás hasta ahora, que de verdad que hay muchas situaciones o muchas palabras que se usan con mucha naturalidad hasta hoy en día, pero en Ujú, realidad vienen de atrás y vienen de una cultura más patriarcal. Mira, ya en esta teoría femenina, desde hace varios siglos atrás, era hacer ver. Es decir, la ujú. mujer, hacerse visible, mira, hacerse visible, visible en la literatura, en la política, y por eso hablaban de la igualdad, ¿ya? Y pelearon porque obviamente en sentido diferente estábamos hablando entonces de la desigualdad. Y mira, Exactamente. junto con Descartes aparece un seguidor de Descartes en la Ujú, época del preciosismo. Y él entonces levanta en esta época el preciosismo, y ahí queda entonces el vocablo preciosas, donde las mujeres de élite, solo las mujeres de élite, ujú. tenían entonces posibilidades de leer libros y de dialogar un poco más en estos salones de juego que Que- se levantaban en esa época. Exactamente, porque ahí viene otro de los temas culturales, que es el acceso a la lectura y qué significa también saber leer. Entonces, claro, era solo una élite. Pero mira acá, porque esto trajo para esta mirada más patriarcal una tremenda molestia, porque existe un fray, ese fray que a ti te gusta tanto mencionarlo. Ah, Benito Jerónimo de Feijó, Así español, es. españolísimo. Exactamente. Y quién levanta en las redes sociales, en ese entonces eran los periódicos, los Claro, diarios, levanta esta necesidad de visibilizar a la mujer. ¿Y qué pasa con el patriarcado? Los políticos, los económicos, los economistas, todas las personas de esa época sí, empiezan a alzar la voz, la molestia, porque las mujeres estaban descuidando sus labores. exactamente, porque lo que hace Fray Benito Jerónimo de Feijó, que es un fray, o sea, ojo con eso, parte de la iglesia, del clero, lo conservador, él siempre dentro de sus teorías o de sus críticas, porque tiene un teatro crítico, habla sobre las creencias que tiene el vulgo y arremete todo eso contra las creencias, contra esos milagros, la superstición. Él es muy científico para su época, ya responde también a este tema de la ilustración, muy científico. Y lo que hace justamente es señalar que la mujer evidentemente tiene las mismas características que un hombre porque no puede ir contra el sentido del vulgo. Quiere remeter esa creencia de la mujer en este espacio cerrado, privado, oculto. Y es un fray, siempre me llama mucho la atención. Era un adelantado para la época. Cierto. Oye, y yo creo que él no lo tiene que haber pasado muy bien porque obviamente todo este movimiento patriarcal, que no solamente tiene que ver con hombres, ojo acá, porque Mm, hay mujeres también que apoyaban este movimiento,
patriarcal y que iban en contra de esta voz femenina, ¿cierto? Que alzaba su voz para mostrar la necesidad de visibilizarse en un espacio cultural, social, económico. Y, y fue tanto el movimiento y tanto el desazón de estas personas que estaban muy molestas porque las mujeres estaban descuidando, digamos, sus labores, que Sí. aparece un tema bien interesante, ¿ah? Que les dicen, bueno, para que ustedes se queden tranquilas y sientan que tienen poder, entonces les vamos a conceder, así yo me imagino aquí con una Ujú. varita, les vamos a conceder el poder de su hogar. Entonces ustedes van a ser amas de su casa, Claro, ¿ya? el poder de la casa. Y les regalan entonces este poder, que existe hasta el día de hoy. ¿Ah? Entonces, Exactamente. también Y sabes que hay algo muy importante que dice relación con estas reivindicaciones femeninas, que de alguna manera esta propia reivindicación también lleva aparejado otros elementos, como por ejemplo políticos, o otros elementos sociales, como por ejemplo el tema de la infancia, como construcción social. O sea, en qué medida también la infancia está muy relacionada con estas reivindicaciones que están evidentemente dadas del aspecto materno, ya, lo es maternal. Entonces, de alguna manera también tiene todo ese sentido. No vamos a hablar solo de feminismo en el sentido de estos de derechos que son muy importantes, ya evidente, sino también todo un paso por la historia, las consecuencias políticas, sociales. Y este programa es así porque hay mucho género que cortar, pues. mucho género que cortar, por eso se llama género con Bastilla. ¿Y qué hace la Bastilla? La Bastilla es el doblez, ¿cierto? Es el Ujú. matiz que va a tener nuestro programa político, cultural, social, histórico, de Artis- literatura, ¿cierto? Que es historia. Artístico, Del área de la educación, aquí estamos nosotros también, exactamente. muchísimo, muchísimo que decir, que contar. Mucho. Yo me acuerdo haber estado en una de las salitreras en el norte y Ujú. hay una escuela y en la escuela estudiantes de periodismo decidieron reunir la historia con gente que había pasado por la salitrera, que habían sido niños y que en ese entonces estaban vivos todavía, ya personas mayores, y que contaban su historia también, cómo era Maravilloso. estudiar en una salitrera. Y hay toda una historia maravillosa donde la vida también era bastante dura, no solamente para Ujú. los hombres, que de alguna manera la gente que tenía mayor poder adquisitivo eh, entregaba ilusiones, ¿cierto? A estos grupos Ujú. familiares que estaban con mayores apremios. También para la mujer que partía con su marido, digamos, a esta ilusión de poder tener un poder adquisitivo mejor, la mujer en las salitreras también fue una mujer bastante maltratada, una mujer Sí. bastante, y que apoyó bastante toda esta mirada desde el salitre y todo, pero que es una mujer que movilizaba muchísimo y que fue invisibilizada también, Muy ¿ya? invisibilizada. Hemos estado hablando de Francia, de Inglaterra, podemos pasar a Norteamérica, pero en Latinoamérica también Ujú. hay mucha historia de asesinatos, de tortura, en Ujú. Guatemala, en Honduras, es decir, ¿Qué pasa? no Es es casual. Esto es parte de la historia, es que es por eso género con pastilla, porque esto no es de ahora, esto se mueve de generación en generación, que es como así nuestra es. idea de nuestro programa, ¿cierto? Ujú, así es. Y es por eso que, como les comentaba, semanalmente vamos a tener invitadas, invitados que nos estén hablando de este y muchos temas. Y Patricia, se nos olvidó algo, presentarnos. Razón con esta emoción Con de esta nuestra emoción de presentar el programa, ¿verdad? Eh, programa. bueno, comienzo yo, soy Raquel Villalobos, como les Sí. mencionaba, actualmente soy directora de docencia de la Universidad SEC y soy profesora de aula, ya doctora en literatura chilena e hispanoamericana. Siempre me interesó también mucho investigar sobre esta
por ejemplo, poesía de voz femenina, que también es otro temazo que me gustaría también que lo trabajáramos acá en el tema. Y me gusta mucho el tema de cómo nosotros podemos aunar todas las temáticas que no solamente son literarias, sino que también tocan lo histórico, lo social. ¿Ya? Así es que ahí estoy presente y mi compañera acá es Patricia Mora Zamorano. Así es Raquel, también docente, originalmente educadora diferencial y docente universitaria, magíster en docencia universitaria y también magíster en gestión y liderazgo educacional. Y junto a Raquel hemos estado estudiando y estamos trabajando y también somos estudiantes de un máster en género que nos ha ido abriendo esta posibilidad de profundizar, de analizar y de reflexionar, poder ir a la raíz de todos estos movimientos que existen hasta el día de hoy y que esto se arrastra hace varios siglos atrás. Y estamos muy motivadas y felices de poder compartir con ustedes semana a semana un espacio donde llevemos esto a un análisis y a una reflexión profundo con nuestras invitadas y nuestros invitados, ¿cierto? Y ya la próxima semana tenemos una invitada, ¿cierto, Raquel? Sí, vamos a tener a la directora de estudios de Prodemo, de la Fundación Prodemo, y vamos a estar hablando de ella, Catherine Galás, y vamos a estar hablando acerca de todos los temas sociales y políticos que tienen que ver también desde el trabajo mismo. Ella es trabajadora social, es doctora en educación de la Universidad de Barcelona, entre otros, ella es académica, universitaria, entre otros temas que ella tiene, así es que muy interesante hablar desde su postura y también los vamos a dejar aquí invitados, que es Prodemo, ¿verdad? Lo vamos a dejar invitado y con esta invitación ya nos despedimos para dejarlos y que nos escuchemos, escucharles, ¿ya? Que nos hagan llegar sus preguntas y temas. Quiero también, que lo hemos conversado bastante, porque en este espacio de conversación y de diálogo, nosotros pertenecemos a nuestra casa universitaria, la Universidad SEC. Y también este espacio tiene que ser un espacio donde tanto los docentes, las docentes, los estudiantes también tengan una voz acá, porque en la medida en que vamos conociéndonos, también vamos creando comunidad, una comunidad que declara, una comunidad que comprende la importancia de la igualdad de trato, la importancia de la igualdad de oportunidades, del respeto. Y creemos que este es un espacio que nos va a llevar también a mirar un poco más en nuestra comunidad y invitarlas a toda nuestra comunidad a participar, vamos a dejar un espacio en nuestro programa para eso, tal cual. Para poder compartir, para poder reflexionar. Mira, en la cotidianidad, ¿qué nos pasa? Tanto al género masculino como al género femenino, ¿qué nos pasa cuando hablamos de ciertos temas? ¿Cierto? Así que también, este espacio es para ir construyendo comunidad dentro de nuestra Universidad SEC. Exactamente, y también aprender de estas nuevas generaciones. Así es que hay mucho género que cortar y los dejamos cordialmente invitados a las próximas entrevistas. Nos vemos el próximo martes en la tarde en Género con Bastilla. Nos vemos. Chao. Chao. La igualdad de género tiene su voz en Radio SEC. Su historia, sus fundamentos, la igualdad e integridad y, claro, su importancia en la sociedad lo podrás encontrar en Género con Bastilla, con la conducción de Raquel Villalobos y Patricia Mora, por Radio SEC. Te acompaña siempre.